Hola, ¿qué tal amigos a quienes nos ven a través de este espacio de Sur TV? Soy Federico Sariñana y el día de hoy tenemos un invitado muy especial con quien vamos a platicar. Hemos logrado coincidir en tiempos para poder conocer parte de lo que sucede, un personaje público, político muy importante en el estado de Guerrero, a quien le agradezco estos minutos, don Luis Walton. Federico, muy buen día, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Agradecerle estos minutos y bueno, aquí con el cubrebocas y también con pues este inevitable tema, ¿cómo se encuentra usted? Supimos que tuvo como millones de mexicanos, como muchos mexicanos, esta situación. Afortunadamente está de regreso recuperado. ¿Cómo está? No, muy bien, ya tiene más de un mes y fracción que estamos recuperados, pero sí tuve COVID. Estuvimos 14 días en la cama y 15 días en recuperación, pero muy bien. Un tema que ha venido a trastocar completamente lo que estábamos acostumbrados en todos los ámbitos, político, social, económico, y que quizá en estados como Guerrero ha sido todavía un tema mucho más intenso, lo que se ha visto o lo que ha afectado, porque Guerrero vive del turismo, hay muchas otras circunstancias que también dependen de la actividad pública y se ha visto afectado de por sí nuestro estado. Bueno, yo creo que se ha visto afectado, Federico, el Estado, el país y todo el mundo realmente se ha visto afectado. Es cierto que al sector turístico es de los que más les ha pegado, porque si bien es cierto que se paró toda la industria en este país y posteriormente abrió la industria a los dos meses y medio, y en cambio el turismo, la hotelería, para ser exactos, pues abrió bastante después y solamente el 30%. Entonces sí, realmente ha sido para el Estado un golpe muy duro y más para los lugares turísticos. La recuperación va a ser compleja porque todavía no se sabe cuándo va a terminar, cómo va a terminar esto, pero creo que para los siguientes meses y quizá los siguientes años va a ser necesaria una visión completamente distinta a la que estábamos acostumbrados de impulsar ciertos sectores que permitan acelerar esta recuperación económica, social, política. Bueno, definitivamente, mira, nosotros lo que teníamos aquí en Guerrero, lo más importante es el turismo. Qué bueno que el que invierte en turismo, por supuesto que hay que darle todo el apoyo, departamentos o lo que sea, pero eso debe cambiar. El Estado necesita industrializarse para que pueda salir adelante. No hay otra manera, ¿eh? El turismo ya no da. Además, aparte de la pandemia que nos ha pegado durísimo, te quiero decir que, bueno, Acapulco durante 20, 25 años estuvo en los primeros 3 lugares o el cuarto lugar en todo Latinoamérica como destino turístico. Y el porcentaje del turismo extranjero era el 75% y el 25% nacional. Hoy tenemos el 98% de turismo nacional y el 1 o el 2% de turismo extranjero. Y qué bueno que viene el turismo nacional, si no, no tendríamos ni qué comer en Acapulco. Pero además de esto, del turismo, tenemos la minería, tenemos 500 kilómetros de costa, tenemos producción de coco, de mango, de muchas otras cosas que de repente nos supone por qué con todas estas condiciones no estamos en un lugar diferente. Estamos a 3 horas del centro del país, tenemos muchas condiciones, tenemos 2 aeropuertos internacionales. Pareciera que hay ciertos elementos, ciertas condiciones para pensar en un mejor Guerrero. Bueno, mira, definitivamente que tienes que ver, somos el primer productor de mango. Tenemos la producción de coco, que es importantísima. Tenemos la producción de mamey allá en Tlapa y Guamutitlán. Somos el primer productor de Jamaica, y la Jamaica que se vende en los supermercados es de China. Tenemos el mezcal, tenemos infinidad de becerros que se venden cada año al destete, que es cuando el becerro le deja de mamar a la vaca. Y vienen y lo compran en Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, en todo el estado, miles de becerros. Y se los llevan a engordar fuera del estado. Algunos los exportan, otros los procesan. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué no todo eso aquí? El mango, que somos el mayor productor en el país, ¿por qué no hay una industria? ¿Por qué no hay una industria de la Jamaica? ¿Por qué no hay una industria del mamey? Tocabas algo tú muy importante, la minería. Hay que ver, se tiene que ver porque la minería no paga impuestos al Estado y debe pagar al Estado también. Sí. Si bien es cierto que a los municipios les dan una parte importante de dinero a esos municipios donde está, pero eso no soluciona el problema. Es cierto, tenemos más o menos 500 kilómetros de mar,
y no tenemos nada. ¿Por qué en el mar no hay siembra de camarón? ¿Por qué no tenemos una industria como el Manzanillo del atún? Sí. Hay bastantes cosas que se pueden hacer. Pero te quiero decir algo, Pico. Si nosotros no logramos dar seguridad, no va a venir la inversión. Es cierto, hay que reconocerle al actual gobernador Héctor Astudillo que cuando él llegó éramos el primer lugar en homicidios. Hoy estamos en el 7º, en el 8º lugar, sí se ha avanzado, sí, pero necesitamos llegar al 15º lugar para que seamos atractivos. El dinero no tiene patria. La gente que tiene dinero lo va a invertir a donde sea seguro y redituable. A usted le tocó un episodio muy particular, ahora que habla de la seguridad en el caso de Acapulco, cuando llega también quizá en uno de los peores momentos que se recuerde en materia de seguridad, toma decisiones que en su momento generaron asombro, algunas fueron incluso cuestionadas, pero los resultados, los números, tuvieron un movimiento significativo que al final terminaron por darle la razón. Cuando nosotros llegamos al municipio, recibimos con 1,170 ejecutados. El primer año bajó a 800 y fracción. En el segundo año mandamos a certificar toda la policía, 1,500 policías. Y no los mandamos a Chilpancingo porque aquí todos aprobaban. Los mandamos a la Ciudad de México, a la PGR, al CISEN, a todos los lugares ahí donde se certifican. De los 1,500 policías que mandamos a certificar, solamente aprobaron la certificación 450 y 1,050 no aprobaron. La misma ley dice que tú no los puedes despedir, tienes que darles un espacio en la administración en algún lugar. Pero no siempre se cumple esta parte por cuestiones políticas y económicas, por lo que tú quieras, administrativas. pero eso dice la ley. Nosotros eso les ofrecimos, no aceptaron, y además los 1,050 obligaran a los 450 que no trabajaran también. ¿Y qué hicimos? Los acuartelamos, les quitamos las armas, les quitamos las patrullas, les quitamos los radios, les quitamos las cámaras de vigilancia de la ciudad. Y el año que no hubo policía, bajó a 490 policías. Bajó el 590 policías fueron los homicidios. Bajó a 590, el 50%, cuando no hubo policía. ¿De qué se me acusó? De que Acapulco se había quedado sin seguridad, decían los adversarios políticos. Pero vino la Marina, vino el Ejército, vino la Policía Federal, vino la Gendarmería y siguió funcionando todo bastante bien. Es en ese momento, desde su punto de vista, donde se sienta la base de lo que está hoy en Acapulco, es decir, la recuperación turística que se tiene en los últimos años en Acapulco va de la mano de este tipo de situaciones. Hay una disminución, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo, de los homicidios y a su vez un repunte en el tema turístico. ¿Es este el punto? Bueno, claro que es muy importante. Anteriormente la nota era, siguen siendo, las notas eran los muertos que había en la ciudad y puerto de Acapulco. Yo te quiero decir que nosotros, la cifra que dejamos de 590 ejecutados, hasta el día de hoy nadie la ha igualado. Hay pocos más, pero no la han igualado a los 590 homicidios. Sí, se hizo un buen trabajo y se salió adelante. Es decir, sí es posible reorganizar, recuperar, reestructurar estos cuerpos, porque finalmente los resultados están ahí. Bueno, claro, no es fácil, que si tú digas es fácil, no es fácil. Pero sí se puede trabajar, sí se puede capacitar a la policía. Además, no todos los policías son malos, ¿eh? Sí, hay policías que pierden la vida en el cumplimiento de su deber. ¿Y qué necesitan los policías también? Seguridad social y todo lo demás que tienen que darse. Y vuelvo a insistir, no todos los policías son malos. Hay policías muy buenos también. Yo sé que le gusta la política, don Luis, y que durante las últimas semanas, los últimos días, ha habido un tema que da muchísimas lecturas. Usted seguramente tiene una interesante, que es lo que sucedió en Coahuila y en Hidalgo. Dos estados con sus particularidades que dan resultados que tienen distintas ópticas. ¿Cuál es la suya sobre este Bueno, tema? mira, definitivamente que para el partido Morena, pues sí debe ser preocupante. Digo, no catastrófico, pero sí preocupante, y esto es realmente si vemos que la dirigencia nacional no ha podido realmente funcionar. No ha podido funcionar porque ha habido bastantes controversias, enfrentamientos, todo. Pero hoy en día, pues que ya está próximo a que se defina
quién va a ser el presidente, eso le va a dar solución porque eso va a permear a todos los estados que hace falta. Es cierto, tú no puedes desligar al presidente Andrés Manuel López Obrador del partido. Él pidió licencia, se desliga, pero la gente lo sigue vinculando. Pero yo creo que es un punto de atención. Tampoco es catastrófico, como te digo, pero sí tienen que tener cuidado. Hay quien habla que a nivel local, en estos lugares, Coahuila, Hidalgo, hubo dos temas que políticamente siempre afectan, que es la selección de candidatos de una manera no adecuada, no eran los mejores en aquel momento, y dos, que en algunos de estos casos tampoco hubo unidad. Dos elementos que siempre en un proceso electoral son fundamentales. Claro, el que no tiene unidad pues no va a avanzar, y el partido es su obligación de ver quiénes son los mejores candidatos para que esos vayan a competir. En Coahuila y en Hidalgo, en el caso de Morena, no hubo alianzas como tal, salvo en Hidalgo de manera específica, pero creo que también poco relevante. Es fundamental, es necesario el tema de las alianzas, por ejemplo, aquí en Guerrero, que Morena pudiera ir acompañado del PT, que ha sido un aliado tradicional. Puede ser, y además durante muchos años han caminado juntos. Entonces puede ser, las alianzas son importantes también, y además las alianzas las permite la ley. ¿Gana solo Morena, por ejemplo? Bueno, mira, Guerrero es un estado donde tiene una presencia morena muy importante, pero todo eso es cambiante. Entonces tienen que ver quiénes sean los candidatos que vayan a competir, eso es muy importante. Y si se puede hacer alguna alianza, bueno, adelante, claro que sí. Y dentro de este abanico de personajes y de figuras, usted ha reconocido que tiene esta simpatía por Morena y que también tendría este interés de, en cuanto se den las reglas, participar en este proceso. ¿Cómo hacer para que este proceso que pudiera darse no genere una división, sino que genere un proceso de selección del mejor perfil para Guerrero en un tema de unidad? Bueno, pero a ver, yo te quiero decir, todos los políticos tienen adversarios. En esto no hay enemigos, son adversarios políticos. Y bueno, habrá siempre algunos que no estén de acuerdo y otros que sí estén de acuerdo. Por eso cada persona piensa totalmente distinto. Pero al final tiene que buscarse la unidad para ser competitivos. ¿Cómo hacer para este proceso? Hay quien habla de algunas encuestas, hay quien habla un tema, digamos, mucho más práctico que pueda ser de unidad. En fin, ¿cuál tendría que ser el criterio? Porque no solamente es el quién, sino el qué se va a hacer. Bueno, a ver, aquí lo que es muy importante es que haya dirigencia nacional para que posteriormente lleguen dirigentes aquí en el Estado. Y de alguna manera que los dirigentes pues sean los árbitros para que puedan realmente llamar, sentar a los que deseen participar. Vemos que hay distintas rutas, hay quienes van mucho más rápido, hay quienes van de una manera mucho más prudente. Tendría que ser ya inmediato el poner estas reglas, el generar estos acuerdos, el especificar las condiciones, tendría que ser ya un tema inmediato. Yo creo que sí, ya debe ser. Vamos a ver si hay pre-campaña o no hay pre-campaña, y en eso si hay pre-campaña, bueno, pues estarán las reglas cómo vas a participar. Y si no hubiese, de cualquier manera, la dirigencia nacional o la dirigencia del Estado debe llamar a los adversarios y ver de qué manera van a caminar. Hay una polarización en el país, digamos, ve usted lo que muchos mexicanos perciben, de repente un tema de que si no estás conmigo, estás contra mí, en muchos sectores, incluso tanto en la parte oficial como en la oposición, no parece haber estos puntos medios que siempre se necesitan. Bueno, mira, lo que debemos empezar por definir es lo siguiente. Andrés Manuel siempre, el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre dijo que él iba a estar de los pobres, de los que menos tienen. Y yo coincido con eso en que los que son de clase media no queremos que se vuelvan pobres. Queremos que los pobres pasen a clase media. Eso es lo importante. Y esa transformación que está tratando el presidente de hacer, pues no es tan fácil. Mira, en la época de Porfirio Díaz, que la población era mínima, eran 200 familias las más ricas de este país. Hoy son 60 familias. Y claro, a todas esas personas que se les ha afectado, pues sí tienen poder económico, otras maneras, que están compitiendo en contra de él abiertamente. Y él también lo ha dicho, que está en contra de ellos también. Habría que entrar en un tema de diálogo, de entendimientos. Tiene que haber, mira, yo creo que no debe tardar, porque ya se dieron los primeros pasos, en que él se siente con los empresarios y que se siente ya para definir cosas que deben ser.
y cada quien sus reglas. ¿Por qué? Porque en este país es muy importante la inversión privada. No podemos dejar que venga la inversión privada porque se separaría el país. Se necesita la inversión privada. Aquí en Guerrero, para que venga la inversión privada, tenemos que dar seguridad. Y tenemos que dar seguridad porque, como lo he mencionado donde quiera, Sí. el dinero no tiene patria. El dinero, la gente que tiene dinero lo va a invertir a donde sea seguro y sea redituable. Nadie va a traer una inversión a que cuando venga a revisar su empresa, su negocio o lo que tú quieras, lo asalten, lo secuestren o hasta pierda la vida. Hablando de este tema y de esta comunicación, durante los últimos meses hemos visto un tema general entre el gobierno estatal, el gobernador Héctor Astudillo, y el gobierno federal, una buena comunicación. Durante los últimos días llamó la atención el hecho de que el gobernador dijo, pues no hay que hacerle caso en este momento a Gatell por hoy, porque las condiciones en Guerrero no están tan bien como se piensa a nivel federal y lo más importante es cuidar esta parte. Bueno, yo creo que el mejor informado de cómo se encuentra el Estado es el gobernador, o debe ser el gobernador, y en este caso está informado. Entonces él está palpando lo que hay en los hospitales, los enfermos, todo. Pues tiene mucha razón. Tú no tienes, si alguien te dice que te tires de cabeza, bueno, no te vas a tirar. Tienes tu criterio propio y se me hace muy adecuada la postura del ciudadano gobernador. ¿Qué venga para Guerrero en estos siguientes meses con esta combinación de un tema tan complejo como lo es el COVID, la pandemia, que no sabemos hasta dónde vaya a llegar, qué va a pasar? Hay estados como Chihuahua que parece que regresarán al color rojo con lo que esto implica, pero también con un proceso electoral que de repente levanta pasiones, a veces más que las razones. Bueno, yo te quiero decir, primero en lo que tú dices de la pandemia, eso es lo más importante que tenemos en este país que se debe combatir. Porque la persona que pierde la vida, la salud no es todo, pero sin ella no hay nada. Y la persona que pierde la vida pierde todo. Por eso hoy, en este día, aprovechando que es el Día de los Médicos, una felicitación a todo el sector de salud, a los médicos, a las enfermeras, a los enfermeros, a los que trabajan ahí, a los camilleros, una felicitación, mi admiración y mi respeto y felicitación para todos ellos. Pero hoy lo más importante, como yo te decía, es la pandemia. Pierdes la vida, se acabó todo, ya no hay nada. Yo, cuando arrancamos en ese proyecto, venía diciendo que lo más importante es la educación, decía yo, ¿sí? Que en 1960, 1950 y tantos, México de alguna manera era una potencia económica frente a algunos países asiáticos. Esos países asiáticos hoy son potencia económica. Y nosotros no somos potencia económica. ¿Y cómo salieron adelante? Si tú ves un programa de televisión, si tú investigas, te vas a dar cuenta que salieron adelante con educación solamente. No hay otra manera de salir adelante más que con la educación. Por eso yo venía diciendo que hay que invertirle a la educación, lo más que se pueda. Pero apareció la pandemia y la salud es lo más importante, Pico. Ahí hay que invertirle. Hay municipios, lugares con demasiada pobreza. Yo recuerdo muy bien que cuando era adolescente decían, si tú quieres conocer la pobreza tienes que ir a Tlapa, a Metratón o a Cochuapa. Y hoy la pobreza la tenemos en bastantes municipios del estado. ¿Qué necesitamos en el estado? Industrializar el estado. ¿Por qué aquí no hay tren? ¿Por qué aquí no hay un puerto de carga? Yo estoy muy consciente de que una inversión de ese tamaño, como está la situación económica del país, no se va a poder hacer en un año, en 2 o en 3. Pero ¿por qué no esos proyectos a 10 o a 12 años que se hagan? Pensar en el futuro, porque de otra manera no vamos a salir adelante. Necesitamos la industrialización. ¿Tú sabes por qué Puebla, Tlaxcala, Querétaro y otros estados tienen industria que da miedo? Y nosotros nada, porque todo lo que llegaba de Europa o llega de Europa va al puerto de Veracruz, llega al puerto de Veracruz. Lo que llega de Canadá de la parte del este al puerto de Veracruz. Lo que llega de Estados Unidos toda la parte este al puerto de Veracruz. Ahí llevaba el tren, ahí recogía la carga del tren y donde iba pasando el tren se fueron haciendo las grandes empresas.
¿Por qué en Guerrero no? Hoy el comercio que hay con Asia es muy importante. Sí. Y va a ser un comercio más importante porque va a crecer, no va a decrecer. Entonces, ver eso a futuro, es cierto que tenemos el puerto de Lázaro Cárdenas, que es muy importante y que se está ampliando. Bueno, ¿por qué no se hace de este lado? No en la Costa Grande, que sería muy cerca de Lázaro Cárdenas, pero sí de la Costa Chica. Claro, ¿que es fácil? No, no es fácil, pero tenemos que ver proyectos de esa manera que despeguen. Desde que tengo uso de razón, he oído. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, los estados más pobres, he oído y así siguen estando. Eso debe cambiar. Los guerrerenses tendremos una gran oportunidad, los mexicanos, pero de manera particular los guerrerenses, en los próximos meses de definir parte de este futuro. Bueno, yo creo que sí. Y realmente, pues sí, es muy importante, los partidos son muy importantes y es el medio más eficaz porque hoy hay las candidaturas ciudadanas. Pero también es importante quien vaya a la cabeza y los guerrerenses tendrán que decidir por quien ellos quieran que llegue a ser su gobernador en el estado. Un proyecto interesante el que se va a definir en las siguientes semanas, claro, en los siguientes meses. Definitivo. Don Luis, agradecerle por estos minutos, por compartirnos parte de esta visión y que ojalá tengamos la oportunidad más adelante nuevamente de platicar sobre algunos otros temas. Me da mucho gusto y estaría aquí, es la primera vez que estoy aquí, pero por supuesto que me gustaría venir otras veces. Y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias que nos dices ese espacio. Gracias. Un saludo a todos los que nos ven y los que nos escuchan. Agradecerles por estos minutos.